Hoy te voy a comentar cómo algunos hechos fisiológicos o circunstancias normales pueden llegar a modificar los niveles de glucosa en sangre, como por ejemplo el estrés, las preocupaciones, las tensiones, los ciclos hormonales, la fiebre, la acidosis o la misma etapa de la pubertad, que puede llegar a modificar los niveles de glucosa en sangre. Bueno, para eso te tengo que comentar un poco cómo es la regulación de nuestro organismo para que lo tengamos en cuenta y podamos entenderlo. Nosotros necesitamos de que los niveles de glucosa en sangre estén normales, es decir, entre 70 y 110 miligramos por litro, que es lo normal, ¿sí? Eso es la glucemia, es decir, los niveles de glucosa en sangre, eso es lo normal. Cuando bajan estos niveles o suben, vamos a tener problemas. Para eso tiene que estar totalmente regulado. Y el gran regulador es el hígado. Y el que de alguna manera informa al hígado de cómo está la situación es otro órgano que se llama páncreas. Entonces en el páncreas nosotros tenemos fundamentalmente hormonas reguladoras y el efecto de regulación se va a producir en el hígado. Entonces tenemos en el páncreas fundamentalmente cuando hay un aumento de azúcar o que el organismo capta que ingresa azúcar, se secreta lo que se llama insulina. Y cuando hay una disminución de azúcar en sangre, también en el páncreas se secreta lo que se llama otra hormona que es el glucagón. Estas dos van a actuar en el hígado. Habíamos hablado en videos anteriores de que el hígado es el gran regulador del sistema de la glucemia, del metabolismo, y para ello transforma lo excedente de azúcar en sangre o de glucosa en sangre en glucógeno, ¿sí? Y cuando hay una falta, transforma el glucógeno en glucosa. Es decir, así se regula todo este sistema. Uno avisa y el otro ejecuta. Y tenemos que tener los valores dentro de lo normal. Si por casualidad hay una ingesta inadecuada o tenemos un ingreso muy escaso o estamos en ayunas y el azúcar baja, el primero que reacciona es el sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿por qué? Porque al no tener depósitos de azúcar, avisa inmediatamente, ¿cierto?, que estamos ante una situación de hipoglucemia, que se llama. Y se produce lo que se llama irritación neuronal. La irritación neuronal que consiste en ansiedad, palpitaciones, temblores, y por lo tanto en ese momento se secreta una sustancia que hace que se libere o se transforme el glucógeno en azúcar y así regula los niveles de glucemia. Es decir, que una ingesta inadecuada de azúcares o digamos una ausencia en la ingesta nos puede llevar a una irritación neuronal y a una situación de mucha tensión, ¿sí? Bueno, las tensiones en sí también, como el estrés, por ejemplo, la fiebre o la acidosis, como dijimos, libera dos sistemas rápidos de acción. Uno es a nivel de la adrenalina y el otro es a nivel del cortisol, por el cual también regula o nivela los niveles de azúcar rápidamente en sangre. Es decir, que estas situaciones de estrés hace que se libere adrenalina y la adrenalina y el cortisol hacen aumentar los niveles de azúcar en sangre. También lo tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque cuando el cortisol es exógeno, es decir, si uno es diabético, por ejemplo, y nos quieren administrar corticoides, tenemos que tener en cuenta o imaginarnos que nos puede hacer aumentar los niveles de azúcar y es muy peligroso. Por eso tenemos que recordar, o es útil recordar esto, como para tenerlo en cuenta en ese momento.
Bueno, otras hormonas que últimamente tienen que ver, y ustedes van a ver cómo a determinada edad empiezan a aparecer problemas con los azúcares o el sobrepeso en las mujeres menopáusicas. ¿Por qué? Porque se descubrió que también los estrógenos y las progesteronas tienen acción sobre los niveles de regulación. Por ejemplo, en las 2 primeras semanas del ciclo actúan los estrógenos aumentando la sensibilidad a la insulina, y en las 2 últimas semanas del ciclo actúan las progesteronas, que harían aumentar la resistencia a la insulina. Es decir, un trastorno en el ciclo nos puede traer también trastornos a nivel de la glucemia. Por lo tanto, si disminuyen los estrógenos, menopausia por ejemplo, podemos tener un aumento de glucemia, un aumento de glucosa en sangre. Por tanto, sobrepeso. Por tanto, la menopausia o el climaterio nos trae un trastorno metabólico que nos puede hacer aumentar de peso también. Hay que tener en cuenta todo esto como para pensarlo y regularlo de alguna manera. Y otra función u otra situación fisiológica es durante la pubertad. Durante la noche, fundamentalmente en la infancia, se secreta una hormona que se llama hormona de crecimiento, que es la ACTH, que actúa sobre la suprarrenal, liberando adrenalina también, pero de forma más tranquila, no tan intensa, en picos, y también cortisol. Por lo tanto, aumenta a la resistencia de insulina. Bueno, en síntesis, como para que tengamos en cuenta, el estrés, ¿no es cierto?, con lo que trae aparejado las preocupaciones, las tensiones, nos hace aumentar la glucemia. La hormona de crecimiento durante la pubertad nos hace aumentar la glucemia. ¿Por qué? Porque también hay un desarrollo en ese momento de la masa muscular, la masa ósea, es decir, del crecimiento, ¿no? Los niveles, por ejemplo, hormonales femeninos, los estrógenos y la progesterona actúan regulando, y un trastorno a ese nivel nos puede traer un trastorno a nivel del azúcar también, de los azúcares en sangre. Bueno, nos podemos dar cuenta cómo sin ser algunas cuestiones patológicas y del día a día, nos pueden llevar a alterar esto. Y si no los corregimos, sí vamos a tener algunas consecuencias patológicas o ya patologías instaladas, como lo vamos a ver en otra oportunidad. Gracias.